Bueno, hace apenas un par de semanas atrás yo ya comentaba, pues básicamente esta posibilidad de que Ucrania, que era la discordia, la manzana en discordia, y que había generado pues esta guerra en estos últimos años entre eh, esta bipolaridad entre Estados Unidos y Rusia, eh, además de todos sus aliados, respectivamente, por el control o la hegemonía del poder mundial, pues al final, como ya lo había comentado aquí hace apenas un par de semanas, pues ya estaba esta posibilidad a partir de que entra Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, de que en efecto se terminara acordando, pactando entre Estados Unidos y Rusia el cese o el fin de la guerra en Ucrania. Esto, insisto, pues lo comenté acá mismo, no es de sorprender que esto ya es como tal un hecho consumado. Apenas, pues hoy mismo todavía se sigue terminando como de afinar estas negociaciones, esta especie de finiquito de la guerra para proceder a pues ya darle paz a la región en, en Ucrania específicamente. Y pues esto que implica, pues sí es un... a ver, implica varias cosas. Primero que nada, no es sorpresivo, insisto que quienes venimos viendo la tendencia ya pues se veía venir, ¿no? Digamos, esta negociación para terminar con la guerra en Ucrania entre Putin y Donald Trump. Sin embargo, pues sí es un... Yo diría que es un jaque mate realmente de Rusia, encabezado por Vladimir Putin, en contra de Estados Unidos y sus aliados, en contra de Estados Unidos y la OTAN. Creo yo fue un jaque mate, ¿no? O sea, en resumidas cuentas, esto se, creo yo, se resume en esto, ¿no? O sea, la conclusión de la guerra en Ucrania, el vencedor, el más grande vencedor, sin duda alguna me parece Vladimir Putin. O sea, hizo el checkmate, tal cual. En la madre Rusia aplicaron lo que se conoce como jaque mate, ¿no? Porque pues no hay que olvidar, ¿no? Que esto no llevaba poco tiempo, como lo comenté hace ya un par de años. Esta guerra era una guerra de desgaste, estratégica, muy bien pensada y planeada por Vladimir Putin, donde finalmente ahora, pues el resultado, como bien planeó, de manera estratégica, resultó a su favor. Entonces yo diría que aquí el ganador, básicamente, de la guerra en Ucrania es Vladimir Putin. Ahora, eh, ¿quiénes pierden? Pues obviamente Ucrania. Y aquí hay que entender que Ucrania, y es algo que yo siempre critiqué, pues nunca iba a ganar contra Rusia. O sea, eso es solamente una mente tan ingenua como la de Zelensky, o tan corrupta, tan cínica, de él y todos los que lo apoyaron, incluido el propio Biden y todo esto que se destinó para esa guerra inútil. Era obvio que no iban a poder ganar con Rusia, y la única forma en la que esto se podía haber llegado a ganar, si es que querían como give it a shot, pues era prácticamente ya consumando la Tercera Guerra Mundial, donde Estados Unidos tuviese que intervenir propiamente con sus ejércitos y sus poderes bélicos. Esto es lo que en teoría siempre prometió Donald Trump, incluso en sus campañas, ¿no? Él mismo se jactaba de decir: yo esta guerra en una sola llamada podría terminar con la guerra en Ucrania, con una sola llamada.
Muchos no le creyeron, muchos dudaron al respecto, pero hoy la verdad es que está logrando el fin de la guerra en Ucrania, o al menos empezó ya con negociaciones en ese sentido con Vladimir Putin, en donde en el fondo, por más que nos queramos hacer los analistas, pues es evidente que no podemos tener toda la información, ¿no? Me sorprende que haya muchos, ¿no?, por ahí analistas que como que siempre quieren saberlo todo, como si estuvieran invitados a esas mesas de negociación. La realidad es que estamos hablando de perfiles políticos de alto nivel mundial, y es evidente que no, lo más que podemos hacer es analizar lo que nos alcanzan a dejar ver, lo que alcanzamos a ver de lo que nos dejan ver. En el fondo, ¿qué negociaron? ¿Qué dijeron que sí? ¿Qué dijeron que no? ¿Cómo fue que llegaron a ese acuerdo? No tengo la más mínima idea. Pero lo que sí sabemos, o lo que sí se ve, pues es quién ganó y quién perdió, ¿no? O sea, más allá de la sustancia, que por supuesto es muy relevante, de que habrá que ver, pues qué habrá sido lo que habrán terminado de acordar, de negociar y de acceder, ¿no? ¿Qué fue lo que ofreció Trump? ¿Qué fue lo que ofreció Putin? ¿A qué estuvieron dispuestos a ganar y qué estuvieron dispuestos a ceder? No lo sabemos. A detalle no, y pues se entiende que en el detalle está el diablo, y pues en este caso no lo podemos llegar a saber por completo. Yo ya decía en este video hace, insisto, algún par de semanas que bueno, era medio evidente que Ucrania iba a ser esta manzana en discordia, donde, o como una especie de comodín, ¿no? Yo ya decía donde pues era medio sencillo, ¿no? Como pronosticar que pues a Rusia le interesa Ucrania, mientras que a Trump le interesa Groenlandia, por poner un ejemplo, o el canal de Panamá, por poner otro. En fin, quién sabe qué acuerdo geoestratégico habrán tenido que acceder para llegar a este acuerdo final. No lo sabemos de momento, lo iremos viendo en el transcurso del tiempo ya en hechos, ya traducido en hechos, pero de momento lo que ya sabemos es quién ganó y quién perdió. Insisto, el ganador indiscutible es Vladimir Putin, por ende es Rusia, y los perdedores está pues los países principalmente de Europa, creo que son los más afectados, ¿no?, por esta derrota, porque Estados Unidos también por momentos juega en doble banda, en dos canchas, ¿no? Juega como en dos equipos al mismo tiempo. Y pues no es nada tonto Estados Unidos, eso se entiende que siempre han jugado con esto. No hay que olvidar que la misma Segunda Guerra Mundial, en gran parte Estados Unidos terminó también porque no se libró en su territorio la guerra mundial. Y algo similar ocurrió ahora, ¿no? Ucrania siempre se supo que era como una especie de playground, donde incluso se pusieron como a prueba y en experimento tanto Rusia, las armas de Rusia como las armas de la OTAN, incluido Estados Unidos. Eh, y pues los que terminaron pagándolo los platos rotos fueron pues los ucranianos, ¿no? En ese sentido, algo similar pasó ahora con los europeos, porque al final, pues los europeos terminaron pagando más platos que Estados Unidos. Estados Unidos, si bien financió armas y apoyo militar y económico, pues a los europeos hasta el gas le terminaron cerrando la llave, generándoles pues problemas de electricidad en sus ciudades, en fin, o sea, los costos que pagó Europa son realmente, o sea, de máximo nivel. Y habría que ir rubro por rubro analizando cuánto perdió Europa. Y al final, en síntesis, pues perdieron hasta, creo yo, autoridad, ¿no? O sea, esto de que se terminó revelando la debilidad del bloque europeo, dando lugar o dando pie a que pues claramente ya hoy en la geopolítica mundial ya incluso podría llegarse a tomar Europa como un bloque muy irrelevante, ¿no? Tomando en cuenta que además pues viene el BRICS, que se ve mucho más fuerte y mucho más sólido que la Unión Europea, ¿no? O sea, nada más hablando que el bloque de BRICS, que lo integra pues Rusia, China, India, Brasil, pues hoy están teniendo mucho más incidencia, ¿no?, en las decisiones geopolíticas que, insisto, la propia Unión Europea, que pues ya se sabía que era medio vasalla o lacaya o servil de los intereses de Estados Unidos, y terminaron pagando muy alto ese costo precisamente por no haber tenido la dignidad
de defender su tierra, de defender su territorio, de defender sus intereses, y pues de haberse puesto de rodillas ante los intereses y las peticiones de los Estados Unidos, de Israel, de UK, de Reino Unido y demás, ¿no? Es lo que siempre digo, al final se paga muy alto el costo por perder tu dignidad. O sea, parece algo irrelevante, pero no lo es en la praxis. Pues queda demostrado ahora con Europa que pagaron demasiado, perdieron demasiado, y hoy no tienen el más mínimo leverage, el más mínimo poder de negociación. Hoy lo que sea que Trump y Putin hayan acordado, ellos lo tendrán que aceptar. No tienen un mínimo, insisto, poder, no tienen nivel en el entierro para pronto. Entonces, pues están sumisos. O sea, aquí ya sabíamos que los europeos estaban sumisos. Aquí lo único que vamos a ver es que ya lo comprobamos, ¿no? Ya lo confirmamos. Ya está como el double check de que la Unión Europea es sumisa ante los Estados Unidos. Y ahora peor, porque quedó entre la espada y la pared. Porque ahora no es ni amiga de los rusos, ni tampoco es amiga de los gringos. Entonces, la verdad es que perdieron demasiado. O sea, aquí el gran perdedor, la gran perdedora fue Europa. Y cuando digo Europa, pues estoy hablando de todos estos países que de manera clásica eran las grandes potencias y poderes en otros tiempos, ¿no? Estoy hablando de Francia, Alemania, España, Italia, en fin. Entonces, quedaron muy mal parados, ¿no? Realmente quedaron muy mal parados. Finalmente esto fue no solo fue que perdieran el juego, sino que fue un cambio fue un giro total en el tablero, ¿no? O sea, es otro juego este. Desde que llega Trump, ya no solo es que pierdan el juego, es que ya se está jugando otro juego, ¿no? Ya no es ajedrez, tal vez ya es, no sé, póker, ¿no? Les cambiaron de la noche a la mañana el juego y pues ya no solo lo perdieron, están en otro juego. Entonces por default están fuera, ¿no? Básicamente. Ahora, insisto, todavía habrá que ver en qué termina, eh, qué es lo que se termina revelando como los acuerdos a los cuales llegaron Putin y Trump. Y ahora para finalizar, yo decía en este mismo video hace unas semanas donde hablaba un tanto de la bipolaridad que obviamente surgió a partir de la Guerra Fría y que habíamos relativamente venido de ese sistema bipolar y que poco a poco en estos últimos años y algún par de décadas pues se fue transformando en estas nuevas naciones emergentes donde pues se fue como que diluyendo un poco la hegemonía total de Estados Unidos e incluso la rusa pues tuvo que empezar a compartir pues ciertas áreas o ciertos poderes con otras nuevas naciones que se incorporaron al tablero geopolítico, incluido por ejemplo Irán o Corea del Norte, que como portadoras o dueñas de armas nucleares, pues también terminaron formando una especie de factor interesante, ¿no? En esta geopolítica, en esta distribución de fuerzas. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa ahora con este acuerdo entre Rusia y Estados Unidos vía Putin-Trump? Pues parte de esto que yo comentaba en este video anterior decía que si bien la bipolaridad, creo yo, pues puede implicar riesgos, creo que, y lo comentaba justamente en el video, el hecho de que exista la bipolaridad yo lo veo un tanto más benéfico. O sea, yo siempre voy a ver más benéfico que existan contrapesos de poderes que son insuperables. En este caso, yo lo decía en el propio video, desde las épocas de Oppenheimer, siempre uno se preguntó por qué, desde esas épocas de la Guerra Fría, por qué Estados Unidos y Rusia nunca llegaron a acuerdo. O sea, a lo que voy es que hay dos posibilidades, había dos posibilidades. Estados Unidos y Rusia enfrentadas en aquella época de la Guerra Fría, que fue al final la posibilidad, bueno, no solo la posibilidad, fue el hecho, ¿no? Fue lo que sucedió. Y de ahí que derivó la Guerra Fría. Pero había una segunda alternativa que era en realidad que Estados Unidos y Rusia fueran aliadas, porque estaremos de acuerdo, y como yo decía en el comentario anterior,
¿cuál es el gran problema o cuál fue el gran problema de no pues sugerir la opción de en lugar de enfrentarse, aliarse? Estamos hablando que eran las dos potencias pues más grandes del planeta, que además contaban con energía nuclear, y yo lo comentaba en este video anterior. En Oppenheimer, en la película de Christopher Nolan, se presenta muy claramente esta disyuntiva, ¿no? En una escena donde el propio Oppenheimer comenta que Estados Unidos y Rusia son como dos escorpiones en una botella y que al final pues los dos se pueden destruir, pero únicamente a costa de sus propias vidas. O sea, Estados Unidos puede destruir a Rusia y Rusia puede hacer lo propio con Estados Unidos, pero únicamente a costa de su propia vida. En otras palabras, si se destruyen, pues a la vez se autodestruyen, ¿no? En ese sentido, eso creo que definió un tanto esta cuestión de que esta falta de confianza que siempre se tuvieron entre Rusia y Estados Unidos, Rusia, de manera equivalente o mutua, nunca les permitió terminar de ser aliadas. O sea, en otras palabras, es por eso que se derivó en la Guerra Fría en esta competencia en todos los términos: económico, político, militar, espacial. Y es así como llegamos hasta hoy en realidad, porque todo eso influye mucho en la forma en la que la geopolítica hoy sigue operando, en esta todavía cierta bipolaridad, ¿no? Si no se quiere nada más decir que es entre Rusia y Estados Unidos, estábamos en una bipolaridad de bloques al menos, ¿no? Ahora, de nuevo, Estados Unidos con la OTAN, Rusia con los BRICS, pero al final bipolaridad. Acá, ¿qué es lo que parece que hay? Es un cambio de tuerca. Esto que a veces se le llama nuevo orden, ¿no? Es el nuevo orden del nuevo orden. Nuevo orden al cuadrado, en el sentido de que esto es un tanto atípico y un tanto histórico, lo que acaba de pasar entre el acuerdo de Trump y Putin, en ese mismo sentido. Que pareciera que se podría llegar a inferir que por primera vez, al menos de manera simulada, porque bueno, una cosa es la simulación y otra cosa es el hecho, pero al menos por primera vez se puede ver una especie de alianza inédita entre estas dos grandes potencias que históricamente desde la Guerra Fría han estado enfrentadas. Y estoy hablando de nuevo esta alianza entre Rusia y Estados Unidos a través de Putin y Trump. Ahora, ¿esto qué implicaría para el mundo? Pues yo diría que no sé, y es un tanto incierto, ¿no? Como yo venía diciendo, creo que los contrapesos siempre son necesarios. No hay que olvidar que no solo es Estados Unidos y Rusia hoy los que marcan el juego, hay otras fuerzas, pero sin duda son las más relevantes en el sentido de que, como yo siempre he dado esta máxima de que quien controla algo es aquel que lo puede destruir. En este caso ellos controlan un tanto el mundo porque son capaces de destruirlo debido a que son las dos potencias militares más importantes del mundo. Hay, insisto, otros jugadores, ¿no? No podemos dejar afuera a los BRICS: Corea, Irán, Brasil, China. China, que yo diría que es, si acaso, un tercer jugador dentro de este gran juego, o sea, un gran jugador. En el número 3 estaría, por supuesto, China, ¿no? Entonces, al final aquí es donde está la gran duda, ¿no? En teoría, Rusia y China venían haciendo un juego, ¿no? Una mancuerna relativamente exclusiva que estaba compitiendo contra Estados Unidos. Acá la pregunta es, después de esta especie de acuerdo o pacto derivado entre Putin y Donald Trump, la gran pregunta es: China, ¿cómo va a tomar esto? En el sentido de,
Al final China no va a dejar de tener unas guerras comerciales importantes con Estados Unidos e incluso todavía la posibilidad, habrá que ver cómo negocia esa parte Donald Trump con el tema de Taiwán, con el tema de los microchips y los semiconductores y demás en Taiwán. Pero bueno, ese es un tema pendiente entre China y Estados Unidos y no es menor. Entonces habrá que ver cuál es la postura de China con respecto a esto, ¿no? Pero al final, en suma, ¿qué vamos a tener? Primero se podría inferir, al menos, justamente tomando en cuenta estos tres grandes jugadores entre Estados Unidos, Rusia y China, pues así de primera se podría hablar de un mundo tripolar, de una geopolítica tripolar, de una hegemonía tripolar. Ya no estamos en la Guerra Fría, ¿no? De donde solamente hay dos actores. Aquí no podemos hablar del mundo actual sin considerar a China. Entonces podríamos hablar de que en este momento el poder, el nuevo orden quedaría conformado por Rusia, Estados Unidos y China. Por otra parte, como yo decía, creo que nunca conviene, o conviene menos, por decirlo de otra manera, que haya cierta alianza con los poderosos, porque aquí la gran pregunta es, bueno, si ellos mandan, entonces ¿quién les puede hacer frente? No sé si me explico. En el sentido de que, bueno, antes como que al menos decíamos, bueno, si Estados Unidos se pasa de la raya, tenemos al menos la posibilidad de que Rusia lo detenga. Esto es como un tanto medio idealizado, pero bueno, al final es real. De alguna manera esto que exista contrapesos entre grandes poderes, pues es justo esta cuestión de que, a ver, tú no vas a poder estar tirando bombas nucleares cada que se te antoje. No podrías estar tirándole bombas nucleares o atómicas a Hiroshima cada que se te antoje, porque entonces tendría que intervenir otro poder, en teoría siendo un contrapeso al que abusa. Acá el tema es que estamos en este riesgo en donde, insisto, es de manera inédita, de manera histórica e inédita, las grandes superpotencias se pongan de acuerdo y en ese sentido, ahora sí como dirían, ahora quién va a defendernos, ¿no? O sea, si Estados Unidos, Rusia, veremos qué pasa por China, de momento hablemos de Estados Unidos y Rusia, se ponen de acuerdo, ¿quién, si ellos se pasan de la raya, de los límites en abusos, quién entonces podrá interceder? Perdón que suene muy idealista, pero por los justos, por los oprimidos, por los países pequeños, porque esto creo que también abre una ventana, una puerta hacia un nuevo orden en donde ellos sean los que se terminen haciendo de todos los recursos del mundo, incluidos todas las naciones que conforman el planeta. Y eso, por supuesto, representa un riesgo, pues para el resto de los países que no conformemos parte de este grupo de tres, ¿no? Entonces, también creo que es una nueva amenaza para el resto de los países que, pues, por supuesto, no somos poderosos, que somos países relativamente dependientes, que prácticamente de manera histórica siempre hemos sido países donde llegan a extraer recursos, a cometer abusos de todo tipo. Entonces ahí está mi gran duda, ¿no? En el sentido de esta tripolaridad o bipolaridad híbrida, ¿no? Esta especie de alianza entre las grandes potencias, que fue algo que no había sucedido y en la Guerra Fría se enfrentaron y hoy parece ser que hay una mínima posibilidad de que por fin se alíen, ¿no? Pues si bien de momento, por ejemplo, podría postergar la escalada en la Tercera Guerra Mundial, por otra parte también creo que abre nuevas puertas de amenaza
para el resto de las naciones en el mundo, que somos más pequeñas, más débiles y por supuesto mucho menos poderosas, ¿no? Entonces, yo siempre he sido de la idea que hace falta contrapesos, o sea, que ni Estados Unidos sea la hegemonía, ni de Rusia, ni de China. Porque aquí cabe decir, y para cerrar este comentario, Trump está haciendo o decidiendo ciertas cosas un tanto ambivalentes. Eh, Pareciera por momentos que él mismo quiere como implosionar parte del viejo estado del deep state estadounidense. Y para ello está dispuesto hasta hablar mal de las propias organizaciones estadounidenses. En otras palabras, pareciera por momentos que Trump está dispuesto hasta a destruir la propia narrativa que los gringos nos vendieron al mundo durante muchos años. No es que Trump sea como esto que le llaman no sé, como el antisistema, porque pues no podría, o sea, su perfil no entra, ¿no? O sea, entra es un empresario, antes de ser político él era un gran empresario, no podría entrar como un antisistema, pero por momentos parece que quiere entrar así, como alguien que está implosionando las viejas formas y tradiciones y a la vez quiere como reconfigurar cosas, tanto de Estados Unidos como en el mundo, irónicamente en un discurso que se monta en volver a ser América grande otra vez. Yo ya lo he explicado acá, el eslogan, la quote de Let's Make America Great Again, esta línea de su discurso, y ya he explicado que el grande pues hay que tomarlo literal, ¿no? Grande en territorio, en tamaño, en recursos, y América tomarlo como Estados Unidos, porque no habla del continente, habla de Estados Unidos nada más. Entonces es curioso lo que está haciendo Donald Trump. Por supuesto que está haciendo cosas que en otro momento hubieran sido demasiado polémicas, pero él está aprovechando el timing, está aprovechando el apoyo de su base de votantes para incluso hacer algo que en otras épocas en Estados Unidos hubiera sido escandalizador, estar haciendo pactos con Vladimir Putin. Entonces él está como tratando de destruir paradigmas históricos de los Estados Unidos. Va contra la ONU, va contra la OMS, va contra la FAO, va contra agencias estadounidenses, con la USAID, contra la USAID, va contra algunos empresarios estadounidenses, va contra algunos políticos estadounidenses, va contra la OTAN, va contra sus aliados de toda la vida, desde los regionales como México y Canadá hasta los europeos. Entonces, pareciera que Trump está implosionando, insisto, ciertas cosas. Todavía no tengo del todo claro el sentido. Yo sí acepto con humildad lo que no alcanzo a entender del todo aún. ¿Cuál es en el fondo, ¿no? O sea, la visión que tiene Trump o la nueva visión que tiene Trump de las cosas? Así como sus nuevos aliados, pero ya para tomar a Putin como alguien con quien quiere negociar, esto ya nos está dando, insisto, una idea de que el tablero ya giró y de que el juego es otro, ¿no? Esto repercutirá, por supuesto, en todo el mundo, porque aquí, al final, en el saldo, en el recuento de los daños, insisto, pues los ganadores principalmente son los rusos, los perdedores son, pues, el resto, todos los demás europeos, principalmente. Y además de esto, de esta decisión geopolítica, surgirán pues nuevas alianzas y un reacomodo. Esto que estuve hablando hasta el cansancio durante estos 2 últimos años finalmente ya se terminó de consolidar. Esto que yo hablaba, la reconfiguración geopolítica mundial, ya se dio. Por eso esto no es menor, ¿no? O sea, lo que se dio ayer, entre ayer y hoy, entre Putin y Donald Trump, no es menor porque es justamente la reconfiguración geopolítica del mundo. Y de ahí derivarán, insisto,
ganadores y perdedores, así como nuevos aliados y nuevos bloques en el mundo.